infancia y la adolescencia, y lo primero que es muy importante saber como profesionales que atenderemos, ¿no?, dicha violencia es de qué estamos hablando, poder conceptualizarlo, poder entenderlo. Entonces la definición propiamente dicha son todos aquellos abusos y desatenciones de los cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes, que les pueden causar, ¿no?, un daño físico o en cualquiera de sus ámbitos de salud, en su desarrollo, en su integridad e incluso en su supervivencia, y que normalmente viene dada en esas relaciones de confianza, de poder, ¿no?, con la gente de su entorno. De hecho, es tan grave, ¿no?, la violencia hacia la infancia y la adolescencia, que la OMS dice que es un problema grave de salud pública, una violación a los derechos humanos que tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo en la salud física, psicológica y en las repercusiones sociales. Y por lo tanto pone mucho énfasis, ¿no?, en que se puedan atender de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la violencia hacia la infancia y la adolescencia hay un abanico muy grande de situaciones. Estamos hablando de negligencia, ¿no?, o violencia psicológica emocional, que son los más prevalentes, pero también hablamos de violencia física, de violencia institucional, de la exposición a la violencia de género, de violencia sexual, ¿no?, y muchas otras situaciones, y será muy relevante que cada uno de vosotros en el ámbito donde trabajéis tengáis claro de qué tipo de situación de violencia vais a acompañar para poder hacer el mejor abordaje posible. Como especialista en violencia sexual sí que quiero hacer un pequeño apunte de qué es, ¿no?, la violencia sexual infantil. Estamos hablando de todos aquellos contactos e interacciones entre un niño, niña, adolescente y una persona adulta o menor de 18 años, donde el agresor lo que busca es estimularse sexualmente a él mismo, a ese niño, niña o adolescente u a otra persona. ¿Qué es importante esta definición? Lo de que también pueden ser menores de 18 años. No son la mayoría, pero sí que tenemos que tener presente que se pueden dar situaciones donde el agresor sexual tenga menos de 18 años, sobre todo en dos contextos diferentes. Uno, cuando la diferencia de edad con quien recibe esa violencia, ¿no?, es significativamente diferente, y otro, que no tiene por qué darse una diferencia de edad significativa, a veces es incluso entre iguales, donde hay una posición de poder y de control del agresor sobre la persona que le ejerce esa violencia sexual. Hay otro apunte más importante a tener en cuenta en la violencia sexual, que es el marco legislativo del país donde estemos trabajando, sobre todo en relación al consentimiento. ¿Por qué? Porque al final consentir, ¿no?, es ese acuerdo voluntario de una persona para formar parte de una actividad, de un acto. ¿Qué es lo que pasa? Que no a todas las edades lo podemos consentir todo, porque se considera que el desarrollo madurativo de cada persona también influye a la capacidad de consentimiento que se tiene. Entonces, sobre las relaciones sexuales, por ejemplo, en España, la edad mínima de consentimiento son los 16 años, es decir, que cualquier menor de 16 años que participe en una relación sexual se va a poder tipificar legalmente como violencia sexual, porque se considera que no tiene esa capacidad madurativa suficiente como para poder consentir de forma plenamente voluntaria la situación que ha vivido. Entonces, de esta manera podemos como enmarcar, ¿no?, de una forma genérica lo que es la violencia hacia la infancia y la adolescencia, y también más concretamente de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual. Pero claro, si nosotros estamos hablando en contextos de refugiados, de inmigración o contextos de altísima vulnerabilidad, a veces no habrán vivido un único tipo de violencia, sino que habrán vivido múltiples. Y eso es lo que llamamos polivictimización. Es un término relativamente nuevo, de hecho es un término que apareció en el 2007, que se acuñó por Finkelhor, Ormond y Thuner, por lo tanto no hace tanto tiempo que lo tenemos presente, ¿no?, y que se está estudiando, y lo que hace referencia a este término es a la acumulación de traumas, ¿no?, por haber vivido múltiples situaciones traumáticas a lo largo de la vida, ¿no?, de violencia. ¿Por qué es importante? Porque, claro, las secuelas que van a implicar, ¿no?, vivir una polivictimización se sabe que son mayores, de mayor gravedad, que solo haber vivido un tipo de violencia, pero es bastante, ¿no?, comprensible. Y además lo que se sabe, ¿no?, a nivel de salud mental es que tanto pueden implicar unas secuelas internalizantes como unas secuelas externalizantes, y que tiene un efecto, bueno, los efectos negativos de la polivictimización están relacionados con el desarrollo de traumas y de trastornos en la edad adulta. Entonces, no solo es cuando tú lo estás viviendo en infancia y adolescencia, sino que va a seguir teniendo un impacto cuando ya estemos en las etapas adultas.
Porque es súper importante hablar de violencia en la infancia y la adolescencia, porque es súper importante que cualquier profesional, sea de salud mental o no, tenga claro de lo que estamos hablando, por justamente este impacto al que me refiero. De hecho, si lo buscáis en la literatura, también puede ser que lo encontréis como experiencias adversas tempranas. ¿Por qué tiene esta nomenclatura? Pues porque infancia y adolescencia son etapas en desarrollo. No es lo mismo vivir una situación de violencia cuando eres adulto que cuando te estás creciendo, ¿no? Y por lo tanto el impacto que puede tener obviamente será diferente. ¿Qué se sabe en relación a estas experiencias adversas tempranas? Pues claro que vivir una experiencia adversa temprana lo que puede hacer, ¿no?, es que tenga un efecto más duradero en las consecuencias, que tenga una sensibilización y que lo que haga es comprometer el óptimo desarrollo de múltiples áreas, ¿no?, de ese niño, niña o adolescente. Y además en salud mental se sabe que, que aumenta la probabilidad de desarrollar en las etapas más adultas o más adelante en la vida un trastorno de estrés postraumático. De hecho, cuando hablamos de experiencia adversa temprana, como grandes posibles consecuencias, estamos hablando de una sensibilización al estrés y de un déficit en el procesamiento social y de regulación emocional, que ya sabéis que son tres áreas muy importantes justamente cuando estamos creciendo, ¿no?, y nos estamos desarrollando. Y por eso la literatura científica lo que nos dice es que vivir una experiencia temprana adversa aumenta el riesgo en etapas más adultas de desarrollar un trastorno de salud mental o un trastorno de personalidad. Hay una situación aún más compleja dentro, si no fuera suficientemente ya complejo vivir estas situaciones de violencia, dentro de lo que son estas experiencias adversas tempranas, que es si quien ejerce la violencia es una figura cuidadora de estas principales, como vendrían a ser los progenitores. ¿Por qué? Porque como muchos de vosotros sabréis, sobre todo de los 0 a los 5 años, es cuando estamos desarrollando el vínculo, el apego, y justamente se desarrolla con quien te está cuidando, ¿no?, de una forma principal, la persona más cercana o las personas más cercanas. Entonces, si son dichas figuras cuidadoras primarias quienes ejercen esta experiencia adversa temprana, lo que se verá consecuentemente afectado es el desarrollo del vínculo. Lo más probable es que ese niño o niña no termine teniendo un vínculo seguro, que sabemos que es lo más sano y lo más adecuado, y por lo tanto se verá afectada su capacidad de autorregulación emocional ante situaciones de estrés, así como muchas otras, ¿no?, posibles consecuencias. ¿Por qué pongo especial énfasis en lo de la figura cuidadora primaria? Porque la definición del ser humano al final es que somos unos seres sociables, es decir, que dependemos del otro, y no hay un momento donde dependamos más de los demás que justamente cuando estamos creciendo en esta infancia, ¿no?, y en esta adolescencia. Por lo tanto, aunque seamos profesionales que acompañemos a la infancia y la adolescencia, no podemos perder el marco del entorno y el marco de la familia también. Deberemos conocerlos, deberemos entenderlos y deberemos acompañarlos, porque no llegan a este mundo como todo. Llegas y ya eres una figura cuidadora primaria. Tienen su propia vida, tienen su propia historia de vida, y es muy posible y probable que hayan vivido también situaciones complejas. Entonces, nos es muy interesante como profesionales saber si hay algún tipo de violencia, algún tipo de situación traumática o múltiples situaciones traumáticas que hayan vivido, porque como muy bien sabréis, todas estas situaciones pueden seguir generando efectos cuando son adultos y por lo tanto cuando están ejerciendo este rol, y además pueden tener un impacto en las siguientes generaciones. ¿Eso significa que tenemos que ir a buscar causantes, señalar, acusar, buscar causa-consecuencia? No. Lo que significa es que como profesionales tenemos también el deber de conocer el legado del trauma y ver de qué manera este legado del trauma está ejerciendo un papel mediador, ¿no?, como factor en la transmisión intergeneracional de estas experiencias adversas a los hijos y hijas, sin perder de perspectiva que hay otros factores mucho más proximales de riesgo que también son importantes, pues como es la propia salud mental de estas figuras cuidadoras, las situaciones de estrés que estén viviendo, qué tipo de regulación emocional tienen, ¿no? Todo esto junto con sus propias experiencias van a ser factores de riesgo que como profesionales debemos conocer, igual que no podemos perder de vista los factores de situaciones de buen trato que ellos hayan podido vivir, porque serán factores protectores que también nos ayudarán a cómo ellos acompañan a sus hijos e hijas en esas secuelas que puedan tener de sus propias violencias. Es decir, a modo de conclusión sobre la familia, ¿no?, tener la oportunidad de trabajar o de encontrar un equipo que también puedan trabajar con ellos su propio legado del trauma, sobre todo, ¿no?, cuando estamos hablando de sintomatología de estrés postraumático, que sabemos que es uno de los factores más mediadores, ¿no?, de que pueda haber esta transmisión intergeneracional de experiencias traumáticas.
va a generar un efecto positivo en la recuperación clínica de los niños, niñas y adolescentes que también por desgracia han vivido una situación de violencia y que pueden tener secuelas. En especial, ¿no?, es el abordaje siempre a partir de los tratamientos científicos, ¿vale?, de tratamientos especializados avalados por la literatura científica, que estén enfocados pues, a cómo se regulan emocionalmente, ¿no?, en si hay un legado del trauma, pues a la desregulación emocional, a los trastornos de estrés postraumático y, lógicamente, a las pautas de crianza para así poder hacer un acompañamiento integral a las secuelas de la violencia infantojuvenil.